Estamos en Buenos Aires, Cosmopolita, son las 13:10 de la tarde acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @.0.me y @BACosmopolita. Ya estamos listos para comenzar con nuestra primera entrevista de la tarde de hoy en la sección Pasaporte y tengo el gusto de conversar una vez más acá en este programa con Analía Kim. Ella es la coordinadora de comunicaciones de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Analía, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Analía? ¿Estás por ahí? A ver, vamos a verificar la conexión con Analía. Les comento que la idea es conversar con ella sobre dos tópicos específicos, ¿no? de la labor de ACNUR acá en Argentina y en la región. Y bueno, por supuesto también a nivel global. En primer lugar, una campaña que ellos han llamado Bien Abrigados 2020, que tiene que ver con acompañar a los migrantes, específicamente venezolanos, acá en Buenos Aires, que están pasando su primer invierno. Ahí te veo, Analía. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Ahí Analía, buenas tardes. ¿Podés habilitar el micrófono? Ahí nosotros estamos, para los que nos escuchan en la radio, estamos transmitiendo tanto por la radio de Punto Cero como por la televisión. Estamos verificando la conexión con Analía. Ya te vemos. Falta que coordinemos el audio. Bien, bueno, vamos, mientras estamos resolviendo el tema del audio con Analía, les comento, bueno, esta campaña Bien Abrigados 2020 ya se viene desarrollando desde el mes pasado y unifica la labor de varias organizaciones no gubernamentales acá en Argentina. Ellas son Alianza por Venezuela, ASOVEN, Baires de Libertad y Lazos de Libertad. Son las organizaciones no gubernamentales que en colaboración con ACNUR, bueno, han desarrollado esta campaña. Según estuvimos conociendo sobre el desarrollo de Bien Abrigados 2020, la idea ha sido poder entregar a estos migrantes venezolanos acá en Buenos Aires un kit que les permita sobrellevar, digamos, este primer invierno acá en la ciudad, y además que le ha tocado vivirlo en el contexto del COVID-19, de la pandemia. Bueno, imagínense que nosotros los venezolanos, claro, venimos del Caribe. A mí me ha pasado. Quienes por ahí escuchan frecuentemente el programa se darán cuenta de que casi siempre comienzo comentando si está frío, si está haciendo calor, cómo está el clima. ¿Hola? Sí, te escucho, Analía. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Teníamos un problema de audio, así que recién ahora pude ingresar a la charla. ¿Cómo están? Muy bien, Analía. Por estos temas técnicos. No te preocupes. Es parte de esta nueva manera, digamos, de Sí. comunicarnos. Bueno, Sí. comentaba Analía con el público esta campaña que vienen realizando ACNUR y varias ONGs de acá de Argentina, de Bien Abrigados 2020. Me gustaría que me comentes un poco cuál ha sido la experiencia con esta campaña hasta el momento. Bueno, en primer lugar les agradezco nuevamente este espacio y por estar siempre interesados en la temática y en el trabajo que estamos realizando. Como vos bien mencionabas, esta campaña que se llamó Bien Abrigados, en realidad, bueno, empezó hace tiempo a pensarse y a gestarse, más o menos por abril ya, un mes después, digamos, del inicio de esta situación, del contexto de la pandemia y demás. Así que fue un trabajo, no fue de un día para otro. Se fue gestando, como vos mencionabas, en articulación con distintas instituciones y organizaciones. Lideraron todo este proceso. Por ejemplo, el nombre de la campaña también fue Bien Abrigados, fue naciendo y fue creándose en conjunto con las organizaciones, y de hecho yo diría que fue en parte una idea de las 4 organizaciones que participaron. No sé si las mencionaste anteriormente. Claro, serían Alianza por Venezuela, ASOVEN, Baires de Libertad y Lazos de Libertad.
Exactamente, sí, que era la primera vez también que estábamos articulando, bueno, por su parte de las organizaciones, estas asociaciones entiendo que no habían articulado en una campaña como esta, por supuesto en un contexto absolutamente nuevo, pero era la primera vez que se estaba haciendo este ejercicio de articulación para esta campaña de abrigo y obviamente que para el ACNUR fue una experiencia muy positiva y que desde el inicio quisimos apoyar porque para nosotros es muy importante hacer este tipo de trabajos en todas las redes comunitarias que existen ya de por sí, porque es de la única manera en la que consideramos que efectivamente podemos llegar a las personas que más lo necesitan. Que lo necesitan, claro. Y en ese sentido, sí, desde abril que se viene trabajando en esta campaña y ha culminado, hará un par de semanas atrás, y bueno, fueron muchísimas entregas, como vos bien habías visto seguramente en la nota que publicamos, se pudieron identificar 30 puntos de distribución distintos para poder garantizar que las personas no tuvieran que movilizarse. Hubo muchísimo trabajo realmente por detrás. Los beneficiarios se dirigían a estos puntos que ustedes dispusieron para entregar los kits. Sí, nuevamente, la verdad que desde ACNUR nos apoyamos muchísimo en el conocimiento que tenían las asociaciones y por supuesto las personas quienes integran la comunidad, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, para decirte... puntos de entrega fueron kioscos, hubo una estación de bomberos en San Telmo que también apoyó esta entrega, centros culturales, parroquias, locales gastronómicos que, bueno, de personas venezolanas que también sumaron su espacio para poder facilitar que se entregaran estos kits. La idea era que las personas corrieran el menor riesgo y además que pudiéramos también obviamente cumplir con los requisitos de la cuarentena, ¿no? que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires en ese entonces. Claro, Analía, exactamente. ¿Y cómo hacían, digamos, en esta alianza entre las ONG y ACNUR para identificar a las personas que iban a recibir ese beneficio? O sea, ¿qué se les pedía para saber que efectivamente se les iba a dar prioridad a esas personas para entregar el kit? Mira, se entregaron creo que aproximadamente 1.500 kits de abrigo, ¿no? Sí. Y como aproximadamente casi 4.000, 3.800 frazadas y sábanas. Y la idea era, en primer lugar, por supuesto que siempre los recursos son insuficientes, lamentablemente, claro, ¿no? Y las necesidades siempre superan los recursos de los que se disponen. Pero justamente a partir de ellos se establecieron criterios, digamos, de prioridad. Se montó y con la asistencia de ACNUR se pudo elaborar un formulario en formato virtual, online, para que las personas pudieran llenar y completar su información. Y de esa manera también destinar a los distintos puntos de apoyo para identificar dónde se encontraban las personas que estaban necesitando estos kits de abrigo. Y también tanto para las asociaciones como para la ACNUR era importante identificar a aquellas personas que estuvieran en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Hay con el avance de la cuarentena y la situación de la pandemia, no es lo mismo cuando esto inició en marzo que, bueno, a medida que fueron pasando los meses. Claro. Y por supuesto, si bien hubo asistencia humanitaria y han habido varias medidas de parte del gobierno para poder contener esta situación, lo cierto es que a medida que pasan los meses, cada vez lamentablemente hay situaciones que son más sensibles y más complicadas. Entonces, un poco lo que se quiso intentar hacer es en esta primera campaña es poder identificar a aquellas familias que tuvieran mayores niveles de necesidad y bueno, y poder priorizar en ese sentido. Claro, Analía. La idea. Sí, perdón, bueno, es un tema económico, ¿no? Nunca los recursos, ya lo decías, son suficientes o son equivalentes a las necesidades a satisfacer. Pero vi en la nota de prensa que para este caso, para esta campaña en particular, contaban con apoyo de la Unión Europea, ¿es así? Sí, no solamente esta campaña contó con recursos que estamos trabajando en conjunto en el marco de un proyecto de la Unión Europea. Sí. Es un proyecto que busca fortalecer la integración de las personas refugiadas inmigrantes aquí en el país. También es un proyecto que está siendo implementado por la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y justamente la Unión Europea, a través de esos fondos que
que ha otorgado a ambas agencias, una parte de dichos fondos sí ha podido ser utilizado en el marco de esta campaña de abrigo, entre otros donantes, por supuesto. Claro, claro, justo comentábamos que al inicio del programa, Analía, que hoy se celebra internacionalmente el Día Mundial de la Beneficencia. ¿Cuál es, digamos, la caracterización de esos otros instituciones que pueden aportar recursos para que ACNUR desarrolle sus campañas? Por lo menos acá en la región, digamos. Sí, bueno, a ver, en principio es cierto que, bueno, desde que inició la crisis que generó, bueno, este desplazamiento masivo de ciudadanos y ciudadanas venezolanas en la región, que, bueno, creo que lo hemos hablado también anteriormente, es una situación que no tiene precedentes, al menos, ¿no? En la época, por lo menos actual, la que estamos viviendo, y eso ha sido un gran desafío. Y por supuesto que esto requirió un llamamiento a la comunidad internacional en el marco de lo que es la solidaridad compartida, que quiere decir, en términos sencillos, la idea de la solidaridad compartida es que no necesariamente un solo país puede hacer frente a esta situación, sino que al contrario tiene que ser toda la comunidad internacional que apoye esta situación. En tanto es una problemática regional, claro. Exactamente, y en ese sentido, obviamente que el rol de la cooperación internacional y los fondos como organismos como la Unión Europea, también por supuesto la cooperación que brindan los estados, que en nuestra región, por lo menos los países que estamos cubriendo desde nuestra oficina regional, que cubre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, han sido en términos generales bastante receptivos en cuanto a sus, obviamente, acceso al territorio, pero también en cuanto a los sistemas, de garantizar los sistemas, a ingresar en el sistema de asilo y demás, sobre todo desde el inicio de la cuarentena, donde las fronteras se han cerrado básicamente en casi todos los países. Pero más allá, digamos, hablando del contexto pre-cuarentena, si se quiere, la comunidad de donantes es prioritaria. Quizás lamentablemente no ha sido el foco o la crisis, digamos, de la situación en Venezuela, una de las principales crisis más visibles a nivel global. Si bien, por supuesto, para nosotros es muy importante en la región, todavía necesitamos aún más fondos y la cooperación internacional que apoye esta situación. Y estamos realmente, sí, en un contexto complejo, después se ha sumado la cuarentena, pero esto no quiere decir que siempre sigue existiendo la voluntad de cooperar por parte de los gobiernos, por parte de organismos internacionales, por parte desde ya como agencias como la nuestra, donde el objetivo básicamente es poder atender la situación humanitaria de emergencia que estamos observando en distintos países, no solamente en Argentina, ¿no? Claro. Y obviamente es un camino que está lleno de desafíos y, como vos bien decías, los recursos son sumamente necesarios, y en este contexto, bueno, estamos trabajando justamente para eso, ¿no? Para poder visibilizar las necesidades que tenemos en nuestro país, en nuestra región, y la importancia de mantener la cooperación internacional muy activa en este contexto. Mira, Analía, bueno, dejando un poco el tema de la campaña específica de Bien Abrigados 2020, me gustaría también que nos comentes en general sobre la labor de ACNUR en la región en el marco del COVID. De hecho, también recibí información de ustedes específicamente sobre la situación educativa de los niños refugiados acá en Argentina, o bueno, en la región. ¿Cuáles son las labores que viene desarrollando ACNUR a ese respecto? Bueno, diríase que desde el inicio, si bien, bueno, si los desafíos antes de la cuarentena eran bastante grandes, en todos los ámbitos, ¿no? En realidad no solamente para el trabajo que estamos haciendo desde ACNUR, en realidad para todos los actores, por decir de alguna manera, la venida del COVID significó un desafío enorme. En ese contexto, la oficina ha tenido que priorizar y básicamente atender a la situación que estaba emergiendo. Para nosotros hay una emergencia para brindar asistencia humanitaria a las personas que son de nuestro interés, ¿no? Es decir, las personas refugiadas, inmigrantes, por supuesto. Nuestra oficina
para que te des una idea y cuantificar un poco la población total que desde nuestra oficina estamos atendiendo en Argentina, ¿no? Te hablo nomás, Sí. es casi de 190.000, estamos hablando de 188.000 y pico de personas que nosotros estamos tratando de atender y de asistir. Y la gran mayoría, diría casi 175.000, 174.000, son personas venezolanas. Entre ellas hay personas refugiadas, hay personas que están solicitando asilo, y también hay personas venezolanas que quizás están desplazadas en el exterior, no necesariamente son refugiadas o solicitantes, claro, de asilo, que para nosotros de todas maneras son personas que necesitan de protección internacional. En ese marco realmente tuvimos que priorizar y atender a la emergencia humanitaria que se estaba generando y que todavía obviamente se está desarrollando, y en ese contexto hemos priorizado la asistencia distribuyendo kits de alimentación, porque se identificaron, había muchas personas y familias que en principio no estaban pudiendo acceder a todas las comidas diarias, o inclusive salteando comidas con muchas dificultades para poder cumplir nutricionalmente con su alimentación diaria. Entonces, por supuesto, siempre en coordinación, tanto con las asociaciones de la comunidad, también con instituciones de gobierno, para poder llegar y atender las necesidades de nuestra población de interés. También, y un tema no menor, es la cuestión del acceso a la vivienda. Bueno, como saben, en Argentina particularmente hay un decreto vigente hasta el 30 de septiembre que esperamos y creemos que se va a extender para poder evitar los desalojos. Por supuesto, la gran mayoría de las personas para las que nosotros estamos trabajando se emplean en el sector informal, y este contexto obviamente que generó muchísimas dificultades en términos de acceso a empleo y de ingresos. Y en ese sentido también el ACNUR ha realizado algunas asistencias en efectivo para poder paliar la situación de urgencia de algunas situaciones y algunos casos. Y por supuesto, como vos mencionabas, esta semana ACNUR lanzó un informe global, en realidad, sobre la situación de la educación, y es un gran desafío, ya que se prevé que, por ejemplo, casi la mitad de los niños, de las niñas, no puedan volver, digamos, a insertarse en el sistema educativo después de la pandemia, ¿no? Si, por decir de alguna manera, uno tampoco sabe cuándo va a ser ese momento, pero en este contexto de incertidumbre lo que sí se vislumbra es justamente la gran dificultad que tendrán muchas niños, niñas, jóvenes, para poder retornar al sistema educativo. Claro, además, perdón, Analía, es dramático, es dramático también que todos los esfuerzos que hacen distintas instituciones, los estados de cada país, pero bueno, en particular también instituciones como ACNUR, todos los esfuerzos que hacen en beneficio de procurar la permanencia en el sistema escolar de estos chicos, bueno, ahora con este contexto ese esfuerzo también se pierde y que la deserción escolar sea masiva. Sí, y sobre todo también un contexto donde los mismos contextos nacionales están complicados, claro, con un montón de complejidades, ¿verdad? Pero la población refugiada en general está en situaciones de mayor vulnerabilidad, bueno, por todo lo que también hemos hablado, ¿no? Sí. En entrevistas previas. Por eso estamos tratando de garantizar, por ejemplo, el acceso a la documentación, para poder, y trabajando también en coordinación con los gobiernos, tanto locales como nacionales, provinciales, para poder garantizar el acceso a derechos a la población refugiada. Porque muchas veces, obviamente que no todas las personas están en una situación regular, entonces para nosotros es muy importante que las personas puedan entrar en una situación de regularidad migratoria, por decir de alguna manera, sí, para que se pueda garantizar el acceso a derechos, pero además también que en la realidad, en el día a día, efectivamente las personas puedan ingresar a los servicios de educación, de salud, a los distintos programas de protección social que está brindando, en el caso particular que estamos hablando, en la Argentina. Y ahí es donde, bueno, estamos acompañando con muchísimas dificultades, y en ese sentido no quería dejar de mencionar que nosotros tenemos esta página web de ayuda.acnur.org para todas aquellas personas que quisieran recibir información. Estamos tratando de mantenerla lo más actualizada posible, y también estamos
hemos abierto canales de atención para las personas que requieran solicitar información o asesoramiento. Lo cierto es que han aumentado considerablemente estas solicitudes y por supuesto que estamos teniendo algunas demoras, lo cual no quiere decir que no las estemos tomando en cuenta. Claro, Tan solo que no es haya gestiones, por supuesto. Sí, una cuestión de que han aumentado muchísimo estas consultas. Las solicitudes. Mira, Analía, bueno, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero sabes que las puertas y los micrófonos de Buenos Aires Cosmopolita están abiertos para que, bueno, cada cierto tiempo podamos conversar e ir viendo todos estos fenómenos en torno a la migración y a los refugiados que vive la población específicamente de migrantes acá en Argentina. Muchas gracias a ustedes desde ya y cuando quieran estaremos aquí acompañando también. Estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias, Analía. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, conversábamos con Analía Kim, coordinadora de comunicaciones de ACNUR. Vamos a hacer una pausa musical, escuchemos a Ricky Martin y Carla Morrison con Recuerdo y ya regresamos.